del acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. Pues ya como es cada viernes con todos ustedes tenemos esta colaboración con el doctor Gonzalo Martínez, que nos va a estar platicando un poco sobre cómo el derecho se involucra en la vida cotidiana en cada uno de los casos respectivos. Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy gentiles, muy buenas noches. El día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos del paciente en cuanto a la atención médica y en los aspectos hospitalarios. Resulta que cuando somos niños, jóvenes, seguimos creciendo, el deporte generalmente lo hacemos a veces hasta por obligación, los padres nos van llevando en esa parte del deporte. Luego seguimos creciendo y entonces el deporte lo tomamos por gusto y más adelante el deporte lo tenemos que hacer por necesidad, como una forma de cuidar nuestra salud. A veces el hecho de que el trabajo nos abrume, nos llene de estrés y si además nos la pasamos mucho tiempo sentado en el trabajo que desarrollamos, pues empiezan a generarse problemas con la salud. Un gran consejo, muévete. Ese es el consejo que dan quienes son entendidos del deporte y quienes procuran el tema de salud es actívate. No importa si no tienes el tiempo suficiente, deja el carro a un lado, camina, deja la bicicleta, la bicicleta también como un medio activo, pero deja la motocicleta y camina. Hay que moverse. Es una de las formas más importantes para cuidar de nuestra salud. Hay que hacer también los estudios para saber que uno está en buenas condiciones de salud. Pero si no obstante todo ello, pues vienen las primeras o importantes enfermedades. Bueno, pues es importante conocer qué derechos tienen los pacientes, las pacientes en relación a estos temas de salud. El derecho a la salud, como sabemos, es un derecho de orden constitucional, pero pues no es suficiente con que esté determinado en nuestra Carta Magna, sino que se necesita que se materialice en diferentes ordenamientos. Por eso encontramos una Ley General de Salud, una ley estatal, encontramos diferentes normas oficiales mexicanas donde se tratan de manera particular muchos temas médicos, pero igualmente identificamos dentro de la red una carta que se llama Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes. Y esta carta pues es un decálogo que enmarca varias de las normas y que nos explica esos principales derechos que tenemos cuando somos pacientes frente a las instituciones médicas y frente a los médicos tratantes. Así que vamos a ver solamente algunos de estos derechos. Por razón de tiempo, nos vamos a ocupar solamente de algunos. Vamos a ver el primero de ellos en la siguiente lámina, que es la necesidad de recibir un trato digno y respetuoso. Es importante que tanto el paciente deba sostener frente a su médico tratante ese trato digno y respetuoso, como también el centro hospitalario y también el médico tratante tenga ese trato digno y respetuoso. ¿Esto en qué se traduce? Que no haya maltratos, que no se sea ofensivo, que no se haga exageraciones que la persona no entienda, sino que finalmente pueda llevarse a cabo una relación cordial entre el paciente y el médico tratante. Se entiendan las condiciones socioculturales, de género, el pudor mismo y la intimidad de la persona, ¿verdad? Porque, bueno, finalmente el estar dentro de un centro hospitalario, bueno, pues implica la necesidad de someterse a diferentes tratamientos y el médico está obligado a entender a la persona en esa parte de su pudor, en esa parte de su intimidad y llevar un manejo adecuado para efectos de no causar una afectación a la dignidad de la persona. Es importante este derecho. En la siguiente lámina vamos a referirnos ahora a un segundo derecho, que es la necesidad de recibir información suficiente, clara, oportuna y eficaz. Esto es particularmente importante cuando hablamos de situaciones graves de salud, ¿verdad? Generalmente a veces se recibe información y se dice es de pronóstico reservado, pero eso no es suficiente. La persona tiene que ser explicada en cuanto a los alcances del tratamiento que se le está dando, las condiciones reales de su salud. En caso de que la persona no pueda recibir esa información, que la reciba la persona responsable, pero que igualmente esté entendida de la realidad
de su paciente. Esto es fundamental porque finalmente a partir de eso se hacen las evaluaciones para la toma de decisiones. Entonces, la información debe ser completa en relación al diagnóstico, el pronóstico e incluso el tratamiento que se va a suministrar a la persona. La siguiente lámina hace referencia a otro de los derechos que es también relevante que podamos considerarlos y que seguramente lo hemos escuchado, pero a veces no alcanzamos a entender el alcance virtualmente de este derecho. Otorgar el consentimiento válidamente informado. Desde luego, el médico es el experto, el especialista es el que conoce a profundidad la problemática, sabe qué consecuencias se pueden desencadenar, en qué situación se puede quedar la persona, los riesgos que implicaría la intervención quirúrgica, pero todo esto debe ser informado propiamente al paciente. El paciente debe tener ese conocimiento preciso de los alcances, de lo que se puede lograr positivamente, de lo que no se puede alcanzar a obtener con esa intervención que probablemente se llegue a desarrollar, ya sea el consentimiento dado por el paciente si está en condiciones de hacerlo y si no, su familiar, pero lo importante es conocer con precisión los alcances de las intervenciones quirúrgicas, de los actos quirúrgicos que se ven a cabo y sobre todo que exista una firma de por medio de un documento en el cual se hagan constar esos alcances. Esto es fundamental porque la persona siempre estará entendiendo ese tratamiento que se va a practicar. Y también resulta de trascendencia mencionar justamente la necesidad de que se explique de forma clara. Los términos médicos a veces son complejos, las expresiones pues son propias de un lenguaje y por esa circunstancia cuesta trabajo poder entender varios de los términos que se utilizan. Por eso esa necesidad de que se traduzca en un lenguaje sencillo y se le explique de una forma muy básica al paciente o al responsable de lo que se va a llevar a cabo, que la persona esté entendida, se plasme por escrito y se recabe la firma. El siguiente punto está referido en la siguiente lámina, la necesidad de ser tratado con confidencialidad. La información que se exprese al médico sobre los padeceres, sobre la situación concreta que se tenga respecto de la salud, es obligación del médico y del personal hospitalario recibir esa información y mantenerla en confidencia, mantenerla en secreto, no comunicarla. Solamente en los casos en los cuales existe una obligación a requerimiento de la autoridad de que se exprese esa información, de que se conozca esa información, se podrá dar el rompimiento de ese secreto, pero salvo esa situación siempre habrá la obligación no solamente de decir estoy guardando la información, sino también adoptar las medidas necesarias para que esa información se mantenga bajo un resguardo seguro. Esto es un punto que también hay que destacar. En la siguiente obligación a cargo del personal médico y desde luego que configura un derecho para las pacientes, para los pacientes, es contar con las facilidades para una segunda opinión. Aquí generalmente, normalmente le tenemos confianza al médico tratante. El médico tratante nos explica, nos dice y nosotros finalmente, más que el no confiar en el médico, decimos, ¿y qué tal que existiría una alternativa? Siempre es importante escuchar una segunda opinión y lo primero que esperamos es que el médico lo comprenda. Es mi derecho poder reflexionar y decir, quiero escuchar un punto de vista diferente en función de los análisis, de los exámenes, de los estudios que se han realizado. Quiero escuchar un punto de vista diferente y eso no debe molestar al médico tratante. Por el contrario, debe suministrar la información e incluso orientarme sobre ciertos especialistas del ramo que igualmente podrían darme un punto de vista distinto. Ese es mi derecho, finalmente se trata de mi salud y por esa circunstancia es válido buscar esa segunda opinión y no debe ser objeto de molestia. Otro aspecto que también resulta muy importante es el expediente clínico.
En ese expediente clínico se van registrando, se van anotando, se va llevando a cabo un seguimiento puntual de las actividades diarias que se desarrollan al interior del hospital cuando la persona se encuentra en esa situación de hospitalaria. Y precisamente ahí constará el suministro de medicamentos, el registro de los mismos, la periodicidad, el médico que estuvo presente en determinados momentos, y toda esa información pues es valiosa para que la conozca el paciente o bien la persona responsable. Es una información, es un derecho que la persona tiene para conocer puntualmente el contenido del expediente. Tampoco debe ser motivo de ocultamiento, de decirle al propio paciente, no, eso no lo puedes conocer, el expediente está en otro lado. Por supuesto, el expediente está bajo resguardo del centro hospitalario, pero la persona tiene derecho, número uno, a conocer una síntesis del propio expediente, y número dos, si es necesario, hasta obtener una copia del expediente. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque finalmente se trata de su salud. Muy agradecido por este espacio, por este momento. La próxima ocasión habremos de platicar acerca de los derechos universitarios desde el punto de vista normativo. Agradecemos puntualmente la escucha y estamos a su atención. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por esta colaboración, evidentemente tomando un tema tan serio, delicado como lo es la atención al paciente, y que pudiera también tornarse complicado en muchas ocasiones, ¿no? Sí, así es. Muy interesante. En efecto. Muchas gracias, doctor. Estaremos yendo a un corte en un